¿Alguna vez has reflexionado sobre la delgada línea entre la confianza en uno mismo y la arrogancia? Es algo curioso, ¿no? Dos actitudes aparentemente distintas, pero que fácilmente pueden confundirse. Imagínese un equilibrista, delicadamente colocado a gran altura sobre el suelo. De un lado de la cuerda está la confianza en uno mismo, la creencia en las propias capacidades, la confianza que surge de conocerse a uno mismo a fondo, de comprender sus fortalezas y debilidades. Esta confianza en uno mismo es esencial para cualquier equilibrista. Les permite dar un paso adelante, equilibrarse, moverse, progresar. Es una herramienta vital en su repertorio, un componente necesario para su éxito. Al otro lado de la cuerda, sin embargo, se esconde la arrogancia. Esta es la creencia no solo en las propias capacidades, sino en la propia superioridad. Es la convicción de que uno es mejor que los demás, que uno es infalible, que uno está exento de las reglas que nos rigen al resto de nosotros. Esta arrogancia puede ser tan cautivadora como peligrosa. Puede proporcionar un impulso temporal, una sensación fugaz de invencibilidad, pero en última instancia amenaza con desequilibrar al caminante, hacerlo caer desde la cuerda floja. La paradoja de la confianza en uno mismo y la arrogancia es que pueden confundirse y intercambiarse con mucha facilidad. Sin embargo, no son lo mismo. Uno es una fuente de fortaleza, una base para el crecimiento y desarrollo personal. El otro es un escollo, una trampa que puede conducir a la caída y al estancamiento. Es un equilibrio delicado lograrlo, ¿no? ¿Cómo confiar en uno mismo sin caer en la arrogancia? ¿Cómo se puede mantener la confianza sin perder de vista la humildad? De hecho, es una línea muy fina que requiere una vigilancia constante y una autorreflexión constante. Y así, nos encontramos en el meollo de nuestra historia. Una historia sobre un hombre que se encontró en esta cuerda floja, que aprendió a navegar por el delicado equilibrio entre la confianza en sí mismo y la arrogancia. Es una historia de triunfo y tribulación, de crecimiento y aprendizaje, de humildad y seguridad en uno mismo. Hoy profundizaremos en la historia de un hombre que aprendió a navegar en este delicado equilibrio. Es un viaje del que todos podemos aprender, un viaje del que todos podemos inspirarnos. Entonces, subámonos a la cuerda, ¿de acuerdo? Nuestro protagonista, John, no siempre fue el hombre confiado que es hoy. Nacido en un pueblo pequeño, John era un niño tranquilo e introspectivo. Era el tipo de persona que, incluso siendo joven, pasaba horas contemplando los misterios del universo. A pesar de su curiosidad inherente, luchó contra un sentimiento profundamente arraigado de duda e incertidumbre. Los años escolares de John no fueron fáciles. Le resultó difícil encontrar su lugar entre sus compañeros. A menudo cuestionaba su valor, sus capacidades e incluso su existencia. Esta duda no nació de la falta de talento o inteligencia, sino más bien del miedo a la arrogancia. Temía que la confianza le hiciera parecer pomposo, que la seguridad en sí mismo se confundiera con la vanidad. A medida que crecía, los desafíos parecían aumentar. Cada fracaso, cada paso en falso, parecía reforzar su creencia de que no era lo suficientemente bueno. Sus sueños eran elevados, sus ambiciones elevadas, pero su confianza en sí mismo era frágil. Era un barco a la deriva en un mar de dudas, sin brújula que lo guiara. Pero fueron estas mismas experiencias, estas pruebas y tribulaciones, las que comenzaron a moldear la perspectiva de John sobre la confianza en uno mismo y la arrogancia. Se dio cuenta de que la duda no era humildad, sino una barrera para el crecimiento. Entendió que la confianza no era arrogancia, sino una herramienta necesaria para el éxito. John comenzó a ver que la confianza en uno mismo consistía en aceptarse a uno mismo con defectos y todo. Se trataba de reconocer las propias fortalezas y debilidades y tener el coraje de trabajar en ellas. Se trataba de creer en las propias capacidades sin dejar que esa creencia se convirtiera en arrogancia. A través de esta comprensión, John encontró una sensación de equilibrio. Aprendió a confiar en sí mismo, a creer en sus capacidades sin dejar que esa confianza se convirtiera en arrogancia. Aprendió a ser un hombre de gran valor, un hombre confiado pero humilde.
El camino de John hacia la confianza en sí mismo no fue un camino recto, sino un camino sinuoso lleno de lecciones. Un día, John se topó con un libro que cambió su vida para siempre. Era una copia gastada y desgastada, casi como si los dueños anteriores hubieran devorado su sabiduría una y otra vez. El título: El poder de la confianza en uno mismo, equilibrando la confianza y la humildad. Intrigado, John profundizó en las páginas. El libro proponía una perspectiva diferente sobre la confianza en uno mismo. No se trataba de tener siempre la razón o ser superior, sino de comprenderse a uno mismo, aceptar las propias fortalezas y debilidades y tener el coraje de tomar decisiones basadas en esta comprensión. Se trataba de estar arraigado en la realidad y no inflar la propia imagen. Juan quedó cautivado por este concepto. Empezó a ver la confianza en uno mismo como un delicado equilibrio entre confianza y humildad, una delgada línea que la distinguía de la arrogancia. El libro explica que la esencia de la confianza en uno mismo radica en reconocer nuestras limitaciones y, al mismo tiempo, tener fe en nuestras capacidades. Se trata de tener la confianza suficiente para asumir riesgos y, al mismo tiempo, la humildad suficiente para aceptar los fracasos y aprender de ellos. Inspirado, John decidió aplicar estos principios a su vida. Comenzó reconociendo sus fortalezas y debilidades, haciendo un esfuerzo consciente por apreciar sus logros sin restarles importancia y aceptando sus fracasos sin criticarse demasiado. Comenzó a confiar en sus decisiones, incluso cuando otros no estaban de acuerdo, pero no tenía miedo de cambiar de opinión cuando se equivocaba. También hizo un esfuerzo por escuchar más y hablar menos, por comprender las perspectivas de los demás sin sentirse amenazado. Se dio cuenta de que la confianza en uno mismo no consiste en silenciar a los demás, sino en encontrar la propia voz en medio del ruido. Se trata de mantenerse firme en las propias creencias y, al mismo tiempo, estar abierto al cambio. John reconoció que la arrogancia era una máscara de inseguridad, una fachada para ocultar dudas y temores. La confianza en uno mismo, por otro lado, consistía en sentirse cómodo consigo mismo, no necesitar una validación constante y ser capaz de confiar en uno mismo incluso cuando las cosas no salieron según lo planeado. En el proceso, descubrió que este equilibrio entre confianza y humildad lo hacía más agradable, más respetado y más auténtico. Se convirtió en un hombre de gran valor, no porque pensara que era mejor que los demás, sino porque se conocía y se aceptaba a sí mismo, con defectos y todo. John se dio cuenta de que la confianza en uno mismo no se trataba de superioridad, sino de comprenderse y aceptarse a uno mismo. Con esta nueva comprensión, John comenzó su viaje de transformación. La transformación de John no fue un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento personal. Comenzó cambiando su forma de pensar de una actitud rígida de sabelo todo a una perspectiva abierta de aprenderlo todo. Comenzó a confiar en sus capacidades e intuición, pero fue consciente de no dejar que esta confianza se transformara en exceso de confianza. John sabía que la confianza en uno mismo no se trataba de afirmar su superioridad, sino de reconocer su valor. Comenzó a comprender que su valor no provenía de menospreciar a los demás, sino de respetarlos a ellos y a su viaje. Practicó la empatía y la bondad, no como una obligación, sino como un reflejo de su propio alto valor. Hizo cambios en su vida que reflejaron esta nueva mentalidad. Eligió rodearse de influencias positivas, personas que lo inspiraron, lo desafiaron y lo ayudaron a crecer. Se distanció de las relaciones tóxicas que alimentaban su arrogancia y minaban su confianza en sí mismo. John también comenzó a cultivar hábitos que alimentaron su confianza en sí mismo. Se tomó tiempo para la reflexión y la introspección, para comprender sus pensamientos, emociones y acciones. Aprendió a escuchar su voz interior y a confiar en ella, incluso cuando contradecía la opinión popular. Comenzó a aceptar sus errores no como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En sus interacciones con los demás, John se esforzó por ser respetuoso y comprensivo. Aprendió a escuchar más y hablar menos, a apreciar el valor de diferentes perspectivas. Practicó la humildad, reconociendo que no tenía todas las respuestas y que estaba bien pedir ayuda. La transformación de Juan no fue fácil. Requirió esfuerzo,
paciencia y resiliencia. Pero estaba comprometido con su viaje y cada paso que daba lo acercaba a convertirse en un hombre de gran valor. La transformación de John fue un testimonio de su compromiso de vivir con confianza en sí mismo sin dejar que se transforme en arrogancia. El viaje de Juan no es solo una historia, sino una lección para todos nosotros. Es un testimonio del poder de la confianza en uno mismo, un rayo de esperanza para quienes luchan con el delicado equilibrio entre confianza y arrogancia. Destilemos la esencia del viaje de John en conclusiones claras y prácticas. El primero es el reconocimiento del propio valor. John descubrió su valor no comparándose con los demás, sino explorando las profundidades de sus propias habilidades. No necesitaba validación externa para comprender su potencial. Su confianza en sí mismo provenía de su interior. De manera similar, debemos reconocer nuestro valor inherente, independientemente de los elogios o la aprobación externos. La segunda conclusión es la importancia de la humildad. A pesar de su inquebrantable confianza en sí mismo, John nunca permitió que la arrogancia nublara su juicio. Entendió que la confianza se trata de saber lo que se puede hacer, mientras que la arrogancia se trata de menospreciar lo que otros pueden hacer. Era seguro, pero humilde, una combinación que le permitió afrontar los desafíos de la vida con gracia y dignidad. La tercera lección es el aprendizaje continuo. La historia de John nos muestra que la confianza en uno mismo no significa pensar que lo sabes todo. Al contrario, significa confiar en tu capacidad para aprender, crecer y adaptarse. John confiaba lo suficiente en sí mismo como para admitir cuando no sabía algo, para estar abierto a nuevas experiencias y para aprender de sus errores. Esta es una lección de la que todos podemos beneficiarnos: el reconocimiento de que la confianza en uno mismo es un viaje, no un destino. La conclusión final es el poder de la resiliencia. El viaje de John estuvo plagado de desafíos, pero su inquebrantable confianza en sí mismo lo preparó para persistir y recuperarse más fuerte. Su historia es un recordatorio de que la confianza en uno mismo alimenta la resiliencia y la resiliencia, a su vez, la fortalece. Mientras recorremos nuestros propios caminos, recordemos estas lecciones del viaje de Juan. Confiemos en nuestras capacidades, seamos humildes, comprometámonos con el aprendizaje continuo y abracemos la resiliencia. Recuerde, la confianza en uno mismo se trata de comprender su valor, no de demostrar su superioridad. Al igual que John, tú también puedes navegar por este delicado equilibrio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de comprensión puede cambiar la vida de alguien por completo? En el gran tapiz de la vida, tejido con relaciones complejas e intrincadas emociones humanas, dos hilos se destacan por su poder transformador: el respeto y la empatía. Estas no son solo virtudes a las que aspirar, sino herramientas esenciales para navegar en el mundo que nos rodea. Son las claves para comprender a los demás, formar conexiones significativas y, en última instancia, influir en el curso de nuestras propias vidas. Imagínese esto: un joven, llamémoslo John, está cayendo en espiral por un camino de autodestrucción. Ha perdido su trabajo, su familia se está desmoronando y está a punto de perder la esperanza. Entonces, un día, se encuentra con alguien que no lo ve como un fracaso o una causa perdida. En cambio, esta persona ve el potencial de John, su humanidad, su valor. Escuchan su historia, respetan su lucha y empatizan con su dolor. Este simple acto de comprensión le da a John algo que no había sentido en mucho tiempo: un sentido de dignidad. Empieza a verse a sí mismo a través de los ojos de esta persona, no como un fracaso, sino como un ser humano digno de respeto y comprensión. Esta nueva perspectiva provoca un cambio en John. Comienza a recoger los pedazos de su vida, inspirado por la creencia de que él es más que sus errores, que es capaz de cambiar y que merece respeto. La historia de John puede ser hipotética, pero es un reflejo de innumerables casos de la vida real en los que el respeto y la empatía han sido el catalizador de una transformación profunda. Es un testimonio del poder que tienen estos valores, de cómo pueden elevar, inspirar e incluso salvar vidas. Todos los días tenemos oportunidades para ejercer el respeto y la empatía, para extender la comprensión a las personas que nos rodean. Y quién sabe,
Un simple acto de comprensión podría ser el salvavidas que alguien necesita para cambiar su vida. Este acto de comprensión, este acto de respeto y empatía, tiene el poder de cambiar vidas. El respeto no se trata solo de ser cortés, se trata de reconocer el valor de los demás. En el gran tapiz de la interacción humana, el respeto es un hilo que nos une. Es un entendimiento mutuo, un acuerdo silencioso de que cada persona, independientemente de su estatus, raza o credo, posee un valor inherente. Respetar verdaderamente a los demás es reconocer este valor, apreciar la contribución única que cada individuo aporta. Considere el respeto como una forma de moneda. Cuando lo intercambiamos, esencialmente decimos: te veo, reconozco tu valor, valoro tus pensamientos, tus sentimientos, tus experiencias. Este intercambio no es transaccional, sino más bien una inversión en nuestras relaciones. Es la piedra angular para crear conexiones significativas, duraderas y profundamente enriquecedoras. Tomémonos un momento para explorar una historia de la vida real que ilustra maravillosamente el poder transformador del respeto. Imagínese a un hombre llamado John. Siempre juzgaba rápidamente y a menudo descartaba a los demás sin tomarse el tiempo para comprenderlos verdaderamente. Sus relaciones eran superficiales y sus conexiones fugaces. Pero entonces, John conoció a un mentor que le enseñó la verdadera esencia del respeto. Aprendió a escuchar, apreciar y valorar a los demás por lo que son, no solo por lo que pueden ofrecerle. Cuando John empezó a practicar el respeto, notó un cambio significativo en sus relaciones. Se volvieron más significativos, más satisfactorios. La gente se sentía atraída por él, no porque fuera particularmente encantador o carismático, sino porque los hacía sentir valorados. Los hizo sentir vistos. Este es el poder del respeto, pero el respeto no es algo que podamos fingir. No es una mascarilla que podamos ponernos o quitarnos a nuestra conveniencia. Es una parte integral de quienes somos. Está entretejido en la estructura de nuestro carácter. Y cuando respetamos a los demás, no solo reconocemos su valor, sino que también afirmamos el nuestro. Recuerde, el respeto no es una calle de sentido único. Es un intercambio mutuo, un diálogo más que un monólogo. Requiere que seamos abiertos, vulnerables y dispuestos a ver el mundo desde la perspectiva de otro. La forma en que respetas a los demás es un reflejo de tu propio carácter. Así que deja que tu respeto por los demás brille intensamente, iluminando el camino hacia conexiones más profundas y significativas. La empatía no se trata de sentir lástima por los demás. Se trata de comprender sus sentimientos como si fueran propios. Verás, la empatía es una herramienta poderosa. Es como una llave mágica que puede abrir las cámaras más profundas del corazón de otra persona, permitiéndonos ver el mundo desde su perspectiva. Trasciende los límites de nuestras propias experiencias y emociones, permitiéndonos conectarnos con los demás en un nivel profundo, independientemente de nuestras diferencias. El poder de la empatía radica en su capacidad para fomentar la comprensión y crear conexiones significativas. Es el hilo que une a los individuos, formando el tejido de nuestra experiencia humana compartida. Es el puente que salva el abismo del malentendido, allanando el camino para la compasión, el respeto y, en última instancia, la conexión. Tomémonos un momento para considerar una historia que ilustra bellamente esto. Imagínese, por así decirlo, a un hombre llamado John. John tenía una relación tensa con su padre. Eran como dos islas, separadas por un vasto océano de incomprensiones y resentimientos. Sin embargo, un día John decidió cambiar la narrativa. Eligió empatizar con su padre, comprender verdaderamente sus sentimientos y su perspectiva. Pasó tiempo recordando la vida de su padre, imaginando los desafíos que enfrentó, las esperanzas que tenía, las decepciones que superó. John comenzó a ver a su padre bajo una nueva luz. Vio a un hombre que tenía sus propias luchas y angustias. Un hombre que hacía lo mejor que podía con los recursos que tenía. Esta nueva comprensión no borró el pasado, pero allanó el camino para el perdón, abriendo la puerta a una conexión más profunda y significativa. Este es el poder transformador de la empatía. No se trata de estar de acuerdo con alguien o disculpar su comportamiento. Se trata de llegar al corazón de su experiencia,
comprender sus sentimientos, sus miedos, sus alegrías y sus luchas. Se trata de ponerse en su lugar y ver el mundo a través de sus ojos. Así que haga de la empatía su principio rector. Úselo para navegar por el complejo panorama de las emociones y relaciones humanas. Con empatía, puedes conectarte con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque recuerda, cuando empatizas con los demás, construyes puentes de comprensión. Entonces, ¿cómo puedes practicar el respeto y la empatía en tu vida diaria? Bueno, comencemos con la escucha activa. Es más que simplemente asentir y sonreír. Se trata de participar genuinamente en la conversación, buscando comprender en lugar de responder. Cuando alguien te hable, préstale toda tu atención. Guarde su teléfono, mantenga contacto visual y responda pensativamente. Muéstrales que sus palabras, sus pensamientos y sus sentimientos te importan. A continuación, muestre aprecio. Un simple agradecimiento puede ser de gran ayuda, pero vayamos más allá de eso. Muestre aprecio por quienes son, no solo por lo que hacen. Felicítelos por su carácter, su amabilidad y su creatividad. Reconocer sus esfuerzos, su crecimiento, su resiliencia. Al hacerlo, no solo estás mostrando respeto, sino también fomentando una cultura de positividad y aliento. Y finalmente, tómate el tiempo para comprender las perspectivas de los demás. Aquí es donde entra en juego la empatía. La empatía consiste en ponerse en el lugar de otra persona y ver el mundo a través de sus ojos. Se trata de reconocer sus sentimientos, sus luchas, sus triunfos. Se trata de mostrar compasión y bondad, incluso cuando no comprendes completamente su viaje. Pero recuerde, practicar el respeto y la empatía no es un evento de una sola vez. Es un compromiso de por vida. Se trata de hacer pequeños cambios en tus interacciones cotidianas. Cambios que pueden tener un gran impacto en quienes te rodean. Se trata de elegir ser amable, incluso cuando sea difícil. Se trata de elegir comprender, incluso cuando es más fácil juzgar. Se trata de elegir respetar, incluso cuando no estés de acuerdo. Así que empieza hoy, empieza ahora. Escuche activamente, muestre aprecio, comprenda las perspectivas de los demás y observe cómo sus relaciones se transforman, cómo su mundo se vuelve un poco más amable, un poco más comprensivo y un poco más respetuoso. El respeto y la empatía no son meras palabras. Son acciones que pueden marcar una gran diferencia. Convertirse en un hombre de gran valor no se trata de riqueza o estatus. Se trata de cómo tratas a los demás. Profundicemos un poco más en esto, ¿vale? Un hombre de alto valor, en esencia, no solo posee riqueza material o una alta posición social. Más bien, se caracteriza por la riqueza de su carácter, la profundidad de su respeto y el alcance de su empatía. Es alguien que comprende la importancia de tratar a los demás con amabilidad y consideración, independientemente de su origen o estatus. Imagina un hombre, llamémosle John. John alguna vez estuvo consumido por la búsqueda de riqueza y reconocimiento social. Tenía una carrera exitosa, un coche de lujo y un círculo social envidiable. Pero faltaba algo. Sintió un profundo vacío dentro de él, una falta de plenitud. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba descuidando el aspecto más crucial de su vida, sus relaciones con los demás. John decidió hacer un cambio. Comenzó a tratar a las personas con respeto, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Escuchó a los demás, hizo un esfuerzo por comprender sus perspectivas y se identificó con sus luchas. Con el tiempo, John notó un cambio significativo en su vida. Se sintió más feliz, más realizado y más respetado por los demás. Sus relaciones mejoraron, tuvo un impacto positivo en las personas que lo rodeaban y sintió una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Esta transformación no fue el resultado de un aumento de la riqueza o del estatus. Fue el resultado de que John eligiera convertirse en un hombre de gran valor al tratar a los demás con respeto y empatía. Entendió que no se trataba de lo que tenía, sino de cómo hacía sentir a los demás. Y eso, amigos míos, es la verdadera marca de un hombre de alto valor. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Juan? Es sencillo.
Las características de un hombre de alto valor van más allá de la superficie. Están profundamente arraigados en el respeto, la empatía y la amabilidad. Recuerde, no se convierte simplemente en un hombre de gran valor. Tú eliges ser uno, y esa elección comienza con respeto y empatía. ¿Alguna vez te has preguntado qué alimenta el motor de la creatividad y la innovación? No son las cosas que sabemos o los hechos que hemos aprendido, son las preguntas que hacemos. La curiosidad, la sed de conocimiento, el deseo de comprender lo desconocido. Estas son las chispas que encienden la llama de la creatividad y la innovación. Cuando hacemos preguntas, desafiamos al mundo tal como lo conocemos. Hacemos agujeros en el tejido de la realidad y a través de esos agujeros vislumbramos las posibilidades ilimitadas que hay más allá. Todas las grandes innovaciones, desde la rueda hasta la World Wide Web, comenzaron con una pregunta. ¿Y sí? ¿Por qué no? ¿Podríamos? ¿Deberíamos? Estas 4 sencillas preguntas han dado forma a nuestro mundo de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Han derrocado imperios, provocado revoluciones y dado origen a nuevos mundos. Es la pregunta atrevida, la que desafía el status quo, la que a menudo conduce a las ideas más innovadoras. Cuando piensas en innovación, quizás pienses en Thomas Edison, uno de los mayores inventores de la historia. Desde muy joven, la mente curiosa de Edison cuestionó constantemente el mundo que lo rodeaba. No se contentaba con aceptar las cosas tal como eran. En cambio, anhelaba entender cómo funcionaban y cómo podrían mejorarse. Esta sed insaciable de conocimiento y mejora se convertiría en el motor de sus numerosos inventos. Uno de los inventos más conocidos de Edison es la bombilla eléctrica. ¿Pero sabías que no fue un éxito instantáneo? De hecho, fue producto de una dedicación incansable, innumerables fracasos y una perseverancia inquebrantable. Edison dijo una vez que nuestra mayor debilidad es rendirnos. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Y lo intentó, una y otra vez. El viaje de Edison para inventar la bombilla no estuvo exento de dificultades. Enfrentó innumerables contratiempos y obstáculos, cada uno de los cuales era un motivo potencial para tirar la toalla. Pero Edison no era de los que daban marcha atrás. En cambio, vio cada fracaso como una oportunidad para aprender, adaptarse y crecer. No tenía miedo de cometer errores. No tenía miedo de salir de su zona de confort. Sin embargo, tenía miedo de no intentarlo. Después de miles de intentos fallidos, Edison finalmente logró su objetivo. Su invención de la práctica bombilla eléctrica revolucionó la forma en que vivimos y trabajamos, iluminando el mundo de maneras antes inimaginables. El viaje de Edison es un testimonio poderoso del poder de la perseverancia y de la importancia de no tener miedo al fracaso. Nos mostró que la innovación no es producto de un éxito instantáneo, sino más bien un proceso de aprendizaje y mejora continua. Se trata de tener el coraje de desafiar el status quo, de cuestionar cómo son las cosas y de atreverse a imaginar cómo podrían ser. Thomas Edison dijo una vez: «No he fracasado. Acabo de encontrar 10.000 formas que no funcionan». Su viaje nos muestra que salir de nuestra zona de confort puede conducir a avances increíbles. Otro gran innovador que salió de su zona de confort es el legendario Steve Jobs. Profundicemos en el notable viaje de Steve Jobs, un hombre que se atrevió a pensar diferente y revolucionó el mundo de la tecnología. Jobs no era solo una persona, era una idea, una visión, una revolución en sí mismo. Su historia no se trata solo de crear Apple, sino de crear una nueva forma de pensar. Jobs y su amigo Steve Wozniak fundaron Apple en un pequeño garaje, pero su visión era todo menos pequeña. Desde el principio, buscaron desafiar el status quo y crear productos que cambiarían el mundo. Su visión innovadora llevó a la creación del Apple IIe y, más tarde, del innovador Apple II, que catapultó a la computadora personal a la corriente principal. Pero el espíritu innovador de Jobs no se detuvo ahí. Creía firmemente en el poder del diseño y entendía que la estética de un producto era tan crucial como su funcionalidad.
Jobs dijo una vez que el diseño no es solo lo que parece y se siente, el diseño es cómo funciona. Esta apuesta por el diseño llevó a la creación de productos como el iMac, el iPhone y el iPad, que no son solo dispositivos, sino obras de arte que han transformado nuestra vida cotidiana. La capacidad de Jobs para pensar de manera diferente, para imaginar lo que otros no podían, fue un factor clave de su éxito. No solo siguió las tendencias, sino que las creó. Una vez dijo que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Esta capacidad de anticipar y dar forma a los deseos de los consumidores fue un testimonio de su pensamiento innovador. El viaje de Jobs no siempre fue fácil. Enfrentó numerosos obstáculos, incluido el despido de su propia empresa, pero su espíritu innovador nunca flaqueó. Regresó a Apple más fuerte y decidido, llevando a la empresa a nuevas alturas. Jobs dijo una vez que la innovación distingue entre un líder y un seguidor. Su historia es un testimonio del poder de la innovación y del coraje de ser diferente. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que la innovación no se trata solo de crear cosas nuevas, sino de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Elon Musk, el hombre detrás de Tesla y SpaceX, es otro innovador que traspasó sus límites. Nacido en una familia de clase media en Pretoria, Sudáfrica, Musk siempre estuvo fascinado por las posibilidades de la tecnología. Cuando era adolescente, aprendió por sí mismo a programar computadoras y a la tierna edad de 12 años vendió su primer software, un juego que codificó llamado Blaster. Pero las ambiciones de Musk eran mucho mayores que la creación de juegos de ordenador. A finales de los 90, cofundó PayPal, un revolucionario sistema de pago en línea que cambiaría para siempre la forma en que realizamos transacciones en Internet. Pero ni siquiera eso fue suficiente para Musk. Tenía la mirada puesta en las estrellas, literalmente. En 2002, Musk fundó SpaceX, una ambiciosa empresa cuyo objetivo era nada menos que reducir los costos del transporte espacial y permitir la colonización de Marte. Muchos pensaron que estaba loco. Las probabilidades estaban en su contra. La industria espacial estaba dominada por gobiernos y corporaciones establecidas. Pero Musk no se dejó disuadir. Invirtió su propia fortuna en SpaceX y Tesla, una empresa de automóviles eléctricos que entonces estaba en apuros. Ambas empresas estuvieron al borde de la quiebra varias veces, pero el compromiso inquebrantable y la asunción de riesgos de Musk dieron sus frutos. Hoy en día, SpaceX envía periódicamente cohetes al espacio y Tesla es una fuerza líder en transporte sostenible. Pero el viaje de Musk no fue fácil. Enfrentó críticas, reveses y fracasos, pero perseveró. Se negó a renunciar a sus sueños sin importar las probabilidades. Su incesante búsqueda de innovación y su voluntad de asumir riesgos han transformado las industrias y nos han acercado a un futuro sostenible. Musk dijo una vez que cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor. Su historia nos muestra que salir de nuestra zona de confort puede conducirnos a logros extraordinarios. Esta es la historia de Elon Musk, una historia de visión, audacia y un compromiso inquebrantable para ampliar los límites de lo que es posible. Entonces, ¿qué nos dicen estas historias sobre la creatividad y la innovación? Bueno, nuestro viaje a través de las vidas de algunas de las mentes más innovadoras del mundo nos ha demostrado que la creatividad y la innovación no consisten solo en generar nuevas ideas. Se trata de cuestionar el status quo, traspasar los límites y tener el coraje de salir de nuestra zona de confort. Comenzamos con el poder de las preguntas, explorando cómo la curiosidad es la fuerza impulsora detrás de la creatividad y la innovación. Son las preguntas que hacemos, los problemas que queremos resolver, los que encienden el fuego de la innovación. Y es esta llama la que ilumina nuestro camino hacia el descubrimiento. El ardiente deseo de saber, comprender y mejorar es lo que distingue a la mente innovadora. A partir de ahí nos aventuramos en el viaje de Thomas Edison. Su historia demostró la importancia de la perseverancia ante la adversidad. A pesar de innumerables fracasos, Edison nunca se rindió. Su incesante búsqueda de innovación llevó a la creación de la bombilla eléctrica que cambió el mundo para siempre.
Su viaje sirve como recordatorio de que el éxito no siempre es inmediato. A veces es el resultado de un esfuerzo constante, determinación y una actitud de nunca darse por vencido. A continuación profundizamos en la vida de Steve Jobs y el poder de la visión. Jobs no solo creó productos, imaginó un futuro y le dio vida. Nos mostró que la innovación no se trata solo de crear algo nuevo, sino de crear algo que marque la diferencia, algo que transforme la forma en que vivimos. Nos enseñó que la visión es el modelo para la innovación y sin ella, simplemente estamos construyendo sin un plan. Y finalmente, examinamos la historia de Elon Musk, un hombre cuyo coraje continúa redefiniendo los límites de las posibilidades. Las empresas de Musk, desde SpaceX hasta Tesla, ejemplifican la audacia de soñar en grande, desafiar lo imposible y aventurarse en lo desconocido. Su historia subraya la importancia del coraje en la innovación. Es la valentía para asumir riesgos, enfrentar el fracaso y seguir avanzando lo que alimenta el motor de la innovación. Estas narrativas tejen un tapiz que ilustra la esencia de la creatividad y la innovación. Nos muestran que no se trata del destino, sino del viaje. Se trata de las preguntas que hacemos, la perseverancia que mostramos, la visión que tenemos y el coraje que reunimos. Cada historia es un testimonio del poder transformador de la creatividad y la innovación, y sirve como inspiración para que todos adoptemos estas cualidades en nuestras propias vidas. Recuerde, el viaje de la innovación comienza con una pregunta. Se nutre de la perseverancia y se alimenta del coraje de salir de su zona de confort. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Es la generosidad simplemente una virtud noble o tiene un significado más profundo en la configuración de nuestras vidas? Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del don, una esfera que trasciende lo material y se aventura en el reino del espíritu humano. En nuestro viaje por la vida encontramos innumerables oportunidades para practicar la generosidad. ¿Pero qué significa ser generoso? ¿Se trata simplemente de regalar lo que tenemos en exceso? ¿O implica algo más profundo? ¿Algo que toque lo más profundo de nuestro ser? Vamos a explorar. La generosidad en el fondo se trata de compartir tiempo, recursos o incluso escuchar. Se trata de hacer la vida de otra persona un poco más brillante, un poco menos onerosa. Pero la magia de la generosidad no termina ahí. Es una calle de doble sentido. Al acercarnos a los demás, también tocamos nuestras propias vidas de manera profunda. Las investigaciones muestran que ser generoso tiene importantes beneficios psicológicos. Mejora nuestro estado de ánimo, reduce el estrés e incluso mejora nuestro sentido de propósito y realización. Es como si nuestro cerebro estuviera programado para recompensarnos por actos de bondad, animándonos a continuar en este camino de dar. Además, el altruismo fortalece los vínculos dentro de nuestras comunidades. Fomenta una cultura de apoyo mutuo en la que nos cuidamos unos a otros, donde ascendemos elevando a los demás. Crea un efecto dominó que inspira a otros a retribuir, creando así un ciclo de buena voluntad. Pero quizás el impacto más profundo de la generosidad esté en nuestro crecimiento personal. Da forma a nuestro carácter, enseñándonos humildad, empatía y compasión. Nos hace más humanos, más conectados con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, la generosidad no se trata solo de regalar posesiones materiales. Se trata de compartir una parte de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor. Se trata de marcar una diferencia positiva en la vida de otra persona y en el proceso enriquecer la nuestra. Como puedes ver, el acto de dar no solo beneficia al que lo recibe, sino que también enriquece al que lo da. ¿Pero qué significa ser un hombre de gran valor? Bueno, es una pregunta que puede provocar innumerables respuestas. Algunos podrían decir que se trata de amasar riqueza o alcanzar un alto estatus social. Sin embargo, esta perspectiva es bastante limitada y no logra resumir la verdadera esencia de lo que significa ser un hombre de gran valor. Un hombre de gran valor no se trata solo de valor financiero o posición social. Se trata de encarnar rasgos de carácter que a menudo se pasan por alto en nuestra búsqueda del éxito. Se trata de integridad, inteligencia emocional
Y sí, se trata de generosidad. La integridad es la piedra angular de un hombre de alto valor. Se trata de defender tus principios incluso cuando el mundo te empuja a hacer concesiones. Se trata de ser honesto, no solo con los demás, sino consigo mismo. Se trata de ser responsable de tus acciones y rendir cuentas. La inteligencia emocional, por otro lado, consiste en comprender y gestionar sus emociones y las de los demás. Se trata de empatía, compasión y la capacidad de conectarse a un nivel más profundo. Se trata de ser sensible a los sentimientos de los demás y no solo reaccionar, sino responder con comprensión y amabilidad. Y luego está la generosidad. La generosidad no se trata solo de dar cosas materiales, se trata de dar uno mismo, su tiempo, energía y corazón. Se trata de estar ahí para los demás, no porque sea necesario, sino porque quieres. Se trata de extender una mano amiga, no para recibir reconocimiento, sino simplemente porque es lo correcto. Ser un hombre de gran valor consiste en encarnar estos rasgos y vivirlos en nuestra vida cotidiana. Se trata de ser un faro de luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. Se trata de esforzarse por generar un impacto positivo, por grande o pequeño que sea, en las vidas de quienes nos rodean. Así, un hombre de gran valor no se define por sus posesiones, sino por sus acciones y actitudes. Se trata de reconocer que el verdadero valor no proviene de lo que tenemos, sino de quiénes somos y de lo que hacemos por los demás. Considere la historia de un exitoso hombre de negocios. Su nombre era James, un hombre de inmensa riqueza e influencia que había pasado la mayor parte de su vida amasando su fortuna. Tenía todo lo que uno podía soñar: una enorme mansión, autos de lujo y un apetito insaciable por el éxito. Sin embargo, a pesar de sus logros materialistas, sentía un vacío interior, un vacío que su riqueza no podía llenar. James era un hombre que había trabajado incansablemente para alcanzar la cima del éxito. Había construido su imperio desde cero a base de sudor, determinación y pura determinación. Sin embargo, cuanto más adquiría, más se daba cuenta de que sus logros le traían poca alegría. Su vida, aunque llena de riqueza material, se sentía vacía e insatisfecha. Entonces, un día, James conoció a un hombre que era su polo opuesto. Este hombre tenía poca riqueza, pero su rostro siempre estaba iluminado por una sonrisa radiante. Encontraba alegría en las cosas sencillas de la vida y siempre estaba dispuesto a echar una mano a los necesitados. Intrigado por la felicidad de este hombre, James le preguntó su secreto. El hombre respondió: «Encuentro alegría en dar. Puede que no tenga mucho, pero comparto todo lo que tengo. La felicidad que veo en los rostros de aquellos a quienes ayudo no tiene precio. Es una alegría que el dinero no puede comprar». Conmovido por las palabras de este hombre, James decidió usar su riqueza para ayudar a otros. Comenzó a financiar organizaciones benéficas, a construir refugios y a apoyar la educación de los desfavorecidos. Cuando comenzó a dar, experimentó un gozo que nunca antes había sentido. Encontró un sentido de propósito que su riqueza material no había logrado proporcionarle. Su vida ya no se trataba de cuánto podía acumular, sino de cuánto podía dar. Descubrió que la verdadera medida del éxito no está en la riqueza que uno posee, sino en las vidas que uno puede tocar. Al dar, encontró un sentido de propósito y felicidad que su riqueza por sí sola no podía proporcionarle. O piensa en un amigo que siempre está ahí para ti. Llamémoslo Joe. No es un multimillonario ni una celebridad. No conduce un coche llamativo ni vive en un ático. En cambio, vive en un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad. Trabaja normalmente de 9 a 5, como la mayoría de nosotros. Si lo vieras en la calle, es posible que no le echaras un segundo vistazo. Pero si le preguntaras a sus amigos, te dirían que Joe es una de las personas más valiosas que conocen. ¿Por qué? Porque Joe encarna el espíritu de generosidad y altruismo. Siempre es el primero en echar una mano cuando alguien necesita ayuda para moverse, o el primero en escuchar cuando alguien necesita desahogarse. No tiene mucho dinero, pero siempre está dispuesto a compartir lo que tiene, ya sea una comida, un paseo o una chaqueta abrigada en pleno invierno. ¿Recuerdas cuando Sara tuvo que mudarse a un nuevo apartamento? Joe estaba allí, ayudando a transportar cajas y muebles, a pesar de que había trabajado un turno largo la noche anterior.
y cuando Mike perdió su trabajo y luchaba por llegar a fin de mes, fue Joe quien se aseguró de tener suficiente para comer, y en KL usó si eso significaba compartir sus propias comidas. Joe no es rico ni poderoso, pero siempre está ahí cuando lo necesitas. Nunca pidió nada a cambio. Da, no porque espere algo a cambio, sino porque realmente quiere ayudar. No se jacta de sus actos de bondad, pero no pasan desapercibidos. La generosidad de Joe se extiende más allá de su círculo de amigos. Es voluntario en un comedor de beneficencia local, ayuda a limpiar su parque local y siempre está buscando maneras de hacer de su comunidad un lugar mejor. Puede que no tenga mucha riqueza material, pero es rico en espíritu, en bondad y compasión. Su generosidad de espíritu lo convierte en una persona de gran valor a los ojos de quienes lo conocen. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas historias? El hilo que se teje a través de cada narrativa es una verdad simple pero profunda. La esencia del alto valor no se encuentra en los símbolos de la riqueza o el estatus, sino más bien en el acto de dar, en ser generoso y altruista. De la historia del generoso hombre de negocios, aprendemos que la riqueza no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la profundidad de la bondad. No se trata de acumular riqueza, sino de compartirla, de hacer el mundo un poco mejor, un poco más brillante, un acto de generosidad a la vez. Continuando, reflexionemos sobre el amigo altruista. Su historia nos enseña que el altruismo es una inversión en el bienestar de los demás, un acto desinteresado que teje vínculos más fuertes de confianza y comprensión. Se trata de anteponer las necesidades y la felicidad de los demás a las nuestras, de tender una mano amiga, de estar ahí para alguien en su momento de necesidad. Estas historias subrayan el hecho de que ser un hombre de gran valor implica algo más que el éxito material. Se trata de encarnar rasgos como la generosidad y el altruismo. Se trata de comprender que la verdadera medida de un hombre no es lo que toma del mundo, sino lo que le devuelve. Cuando damos sin esperar nada a cambio, cuando damos una mano para levantar a alguien, no solo estamos mejorando su mundo, sino que nos estamos elevando a nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en hombres de gran valor. La esencia del alto valor, entonces, no es algo que pueda comprarse o venderse. No es algo que pueda medirse en dólares y centavos o en libras y peniques. Es algo que reside dentro de nosotros, listo para ser despertado, listo para brillar. Recuerda, tu valor no está determinado por lo que tienes, sino por lo que das. Así que sé generoso, sé altruista, sé un hombre de gran valor. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el verdadero peso de la honestidad y la fidelidad en tu vida? Estas dos virtudes, honestidad y fidelidad, no son solo palabras. Son pilares que sostienen la estructura de nuestras vidas. Son la base sobre la que construimos nuestro carácter, nuestras relaciones y nuestro futuro. En el gran esquema del crecimiento personal, la honestidad es la semilla de la que brota la autenticidad. Es el coraje de confrontar nuestras propias verdades, de reconocer nuestros defectos y fortalezas por igual. Es la búsqueda incesante de la autoconciencia, de comprender quiénes somos realmente. Solo así podremos crecer de verdad, convirtiéndonos en mejores versiones de nosotros mismos cada día un paso adelante. La fidelidad, por otra parte, es la dedicación inquebrantable a nuestros principios. Es el compromiso de permanecer fieles a nuestros valores, incluso cuando el mundo que nos rodea nos tienta a extraviarnos. Esta firmeza es la que define nuestro carácter. Es lo que nos hace confiables, dignos de confianza y merecedores de respeto. En el ámbito de las relaciones, la honestidad y la fidelidad son el pegamento que nos une a los demás. Son las promesas que hacemos y cumplimos, la confianza que establecemos y alimentamos. Una relación sin estas virtudes es como un barco sin brújula, perdido en el vasto océano de la incertidumbre. También en el desarrollo profesional, estos principios tienen una importancia capital. La honestidad es lo que nos gana credibilidad, mientras que la fidelidad a nuestro trabajo y a nuestros colegas fomenta una cultura de respeto mutuo y cooperación. Son los pilares de una carrera exitosa, el boleto hacia una vida profesional plena. Como puede ver, la honestidad y la fidelidad no son solo virtudes que deben admirarse, son una forma de vida, un camino hacia una existencia plena y significativa.
Son los principios rectores que nos guían hacia nuestro verdadero potencial, hacia una vida de autenticidad y crecimiento personal. A medida que avanzamos por la vida, la honestidad y la fidelidad nos sirven de guía y nos guían hacia la autenticidad y el crecimiento personal. ¿Qué significa ser un hombre de gran valor? Esta pregunta resuena en los corazones de muchos y a menudo despierta un sentimiento de curiosidad, tal vez incluso de introspección. Pero profundicemos en este concepto, ¿vale? Un hombre de gran valor es alguien que se mantiene erguido en medio del clamor de las presiones sociales, como un individuo que porta la antorcha de la autenticidad, iluminando el camino para los demás. Este hombre no se define por el tamaño de su billetera, la marca de su auto o el número de seguidores en sus redes sociales. No, el hombre de alto valor se define por el contenido de su carácter, la fuerza de sus principios y la profundidad de su integridad. En el centro del carácter de este hombre, la honestidad y la fidelidad forman la base. La honestidad, virtud que irradia verdad y transparencia, no se trata simplemente de decir la verdad, sino de vivirla. Se trata de alinear las acciones de uno con sus palabras, proporcionando una narrativa consistente que fomente la confianza y el respeto. La fidelidad, por otro lado, es un testimonio de lealtad y compromiso. Un hombre de alto valor es fiel a sus principios, a sus compromisos, a las personas en su vida y, lo más importante, a sí mismo. Esta fidelidad inquebrantable es lo que le da el coraje para mantenerse firme, incluso cuando el mundo que lo rodea está en constante cambio. Ahora bien, quizás te preguntes qué impacto tiene en la vida ser un hombre de alto valor. Un hombre de gran valor experimenta una profunda sensación de satisfacción personal al saber que ha vivido fiel a sus principios. Su honestidad y fidelidad moldean su percepción social, generando a menudo la admiración y el respeto de quienes lo rodean. Además, su éxito en diversas facetas de la vida no se mide por logros materialistas, sino por la influencia positiva que aporta a su entorno. En esencia, un hombre de gran valor no es un título otorgado a unos pocos elegidos, sino un testimonio de una vida vivida con honestidad y fidelidad. Un hombre de gran valor, guiado por la honestidad y la fidelidad, prepara el escenario para una experiencia de vida enriquecedora, dejando una huella imborrable en las arenas del tiempo. ¿Cómo contribuyen la honestidad y la fidelidad a ser un hombre de alto valor? Imagínese a un hombre erguido, exudando confianza e integridad. Es un hombre de gran valor, pero ¿qué lo hace así? La respuesta está en dos principios fundamentales: honestidad y fidelidad. Estos principios son la brújula que lo guía a través del laberinto de la vida, guiando sus decisiones y acciones. La honestidad es la columna vertebral del carácter. Es la capacidad de ser fiel a uno mismo y a los demás, de expresar pensamientos y sentimientos de forma auténtica. La honestidad es la base de la confianza, la moneda de todas las relaciones. El hombre de alto valor lo entiende. Es consciente de que sus palabras tienen peso y respeta este poder hablando con sinceridad. No rehúye verdades incómodas, sino que las enfrenta de frente porque reconoce el valor de la transparencia y la integridad. La fidelidad, por otro lado, es el compromiso de defender las propias creencias y promesas. Es la dedicación inquebrantable a defender los propios principios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Un hombre de alto valor es fiel a sus compromisos, ya sean personales o profesionales. Su palabra es su vínculo y la respeta como tal. Es digno de confianza, confiable, una roca en el mar arremolinado de la incertidumbre. Estos principios de honestidad y fidelidad hacen más que simplemente moldear el carácter de un hombre. Influyen en su toma de decisiones, fomentando un sentido de responsabilidad y rendición de cuentas. Impulsan el crecimiento personal, empujándolo a esforzarse por mejorar, a aprender de sus errores y a ser mejor. Contribuyen a su valor, añadiendo valor a su persona y a sus interacciones con los demás. En el gran tejido de la sociedad, estos principios desempeñan un papel fundamental. Definen la posición de un hombre, cómo se le percibe y cómo contribuye al mundo que le rodea. Distinguen al hombre de alto valor, convirtiéndolo en un faro de inspiración, un modelo a seguir al que admirar.
La tela de un hombre de alto valor está tejida con hilos de honestidad y fidelidad, creando un tapiz de carácter y respeto. ¿Cómo se embarca uno en el viaje para convertirse en un hombre de alto valor? Bueno, comienza con un compromiso, una promesa a uno mismo de luchar por la honestidad, la fidelidad y la coherencia. Este viaje no es un solo salto, sino una serie de pequeños pasos deliberados. Se trata de las decisiones diarias que tomamos y los hábitos que cultivamos. El primer paso es la autoconciencia, comprender quién eres en esencia. Debes mirarte en el espejo y examinar tus fortalezas, debilidades, valores y creencias. Este proceso introspectivo puede resultar desalentador, pero es la base del crecimiento personal. A continuación, establezca principios claros que se alineen con su comprensión de lo que significa ser un hombre de alto valor. Estos principios son su luz guía y le ayudan a navegar por las complejidades de la vida. Son tu brújula inquebrantable y siempre te apuntan hacia la honestidad y la fidelidad. Una vez que estos principios estén implementados, es hora de centrarse en la coherencia. Una cosa es abrazar valores elevados y otra muy distinta vivirlos de forma coherente. La coherencia es lo que separa al hombre de alto valor de aquellos que simplemente hablan bien. Sin embargo, este viaje no está exento de desafíos. Habrá momentos en los que tropezarás, en los que flaquearás, pero recuerda, no se trata de no fallar nunca. Se trata de volver a levantarse cada vez que lo hagas. Cada fracaso es una lección valiosa, un trampolín en el camino para convertirse en un hombre de gran valor. Acepte estos desafíos, porque son oportunidades de crecimiento. Ponen a prueba tu determinación, tu compromiso con tus principios. Te ayudan a desarrollar resiliencia, un atributo clave de un hombre de alto valor. Y por último, esfuércese siempre por el crecimiento personal. Continúe aprendiendo, evolucionando y superándose. Mantén la curiosidad, la mente abierta y nunca dejes de preguntar. Es esta búsqueda incesante de crecimiento lo que lo impulsa hacia adelante en su viaje. El viaje para convertirse en un hombre de alto valor es un camino de crecimiento constante, autodescubrimiento y compromiso inquebrantable con los propios principios. Es un viaje que vale la pena emprender, un viaje que te convierte en la mejor versión de ti mismo. ¿Qué hemos aprendido acerca de ser un hombre de alto valor? A medida que profundizamos en el corazón de nuestra conversación, hemos desenredado los hilos entrelazados de honestidad, fidelidad y alto valor. Hemos visto que un hombre de alto valor no es solo un concepto, sino una realidad que todo hombre puede esforzarse por encarnar. En nuestra exploración, hemos descubierto que la honestidad y la fidelidad forman la base de esta persona de alto valor. Estas no son solo virtudes abstractas que deben admirarse desde lejos, sino cualidades tangibles que deben vivirse y respirarse. La honestidad, la capacidad de ser fiel a uno mismo y a los demás, es la brújula que guía al hombre de alto valor en sus interacciones, decisiones y aspiraciones. No se trata de endulzar la verdad o tergiversarla para adaptarla a nuestras necesidades, sino de ser genuino en cada situación. La fidelidad, por otro lado, es el ancla que mantiene firme al hombre de alto valor. Se trata de compromiso, coherencia y confiabilidad. Un hombre de gran valor es firme en sus principios, inquebrantable en su lealtad y confiable en sus acciones. Su fidelidad no se limita a las relaciones personales, sino que se extiende a sus ideales, su trabajo y su contribución a la sociedad. Estas dos virtudes, la honestidad y la fidelidad, no son solo atributos personales, sino que dan forma al mundo que nos rodea. Influyen en nuestras relaciones, la forma en que trabajamos y cómo contribuimos a la sociedad. Son los pilares del éxito personal y social. Por lo tanto, ser un hombre de alto valor no se trata solo de alcanzar el éxito personal. Se trata de ser un faro de honestidad y fidelidad, inspirando a otros a elevar sus propios valores. Se trata de dar forma a un mundo donde estas virtudes no solo se admiren, sino que se vivan, no solo se hablen, sino que se actúen en consecuencia. Así que tomemos un momento para reflexionar sobre nuestro viaje. ¿Nos hemos esforzado por ser más honestos, más fieles? ¿Estamos dando pasos para convertirnos en un hombre de alto valor? Porque recuerda, este es un viaje de crecimiento constante, de esforzarnos por ser mejores,
no solo para nosotros mismos, sino para el mundo que nos rodea. Ser un hombre de alto valor no se trata solo de éxito personal, sino de formar un mundo donde la honestidad, la fidelidad y el respeto se valoren por encima de todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen navegar a través de las tormentas de la vida con una sonrisa? Su arma secreta no es un tesoro escondido ni una poción mágica, sino una actitud. Una actitud positiva y optimista. Es la brújula que los guía a través de los impredecibles mares de la vida. Ahora hablemos de personas de alto valor. Quizás estés pensando en los ricos y famosos, pero ese no es necesariamente el caso. Las personas de alto valor son aquellas que poseen una gran cantidad de rasgos de carácter. Y entre estos rasgos, el optimismo destaca como un faro en la noche. Es su capacidad para ver el lado positivo de cada nube, su habilidad para convertir los obstáculos en escalones. La positividad, en esencia, es su moneda de resiliencia. Pero el poder de la positividad no se trata solo de capear las tormentas de la vida. Se trata de prosperar, no solo de sobrevivir. Las investigaciones muestran que una perspectiva positiva puede conducir a una mejor salud, puede reducir el estrés, estimular su sistema inmunológico e incluso aumentar su esperanza de vida. Y no nos olvidemos de las relaciones. Una actitud positiva puede convertir a los extraños en amigos, al conflicto en compromiso y al malentendido en empatía. Es el puente que conecta los corazones, el pegamento que une las relaciones. Pero no te equivoques, ser positivo no significa ignorar los problemas de la vida. Se trata de afrontarlos con mentalidad optimista, creyendo en tu capacidad de superación. Se trata de ver los fracasos no como callejones sin salida, sino como desvíos hacia el éxito. Y esa es la belleza de la positividad. No es solo una forma de pensar, es una forma de vida. Es la lente a través de la cual ves el mundo. Es el pincel que colorea tu percepción, el ritmo que late en tus acciones. Entonces, ¿cómo se puede cultivar esa mentalidad? Bueno, ese es un viaje que emprenderemos juntos en los próximos minutos. De hecho, la positividad no es solo una forma de pensar, es un estilo de vida que conduce al éxito. Profundicemos en la historia de John, un hombre cuya vida fue transformada por el poder de la positividad. John fue una vez un hombre que estaba constantemente inundado en la oscuridad de la negatividad. Su vida fue un ciclo interminable de quejas, insatisfacción y pesimismo. Estaba constantemente nervioso, siempre esperando los peores resultados. Sus relaciones eran tensas, su salud se deterioraba y su carrera estaba estancada. Su vida era un reflejo de sus pensamientos, oscuros, lúgubres y estancados. Sin embargo, hubo un destello de conciencia que comenzó a encenderse dentro de John. Empezó a notar que su actitud negativa era el denominador común de todos sus problemas. Se dio cuenta de que era el arquitecto de su propia miseria. Fue una píldora difícil de tragar, pero también fue el catalizador de su transformación. John tomó la decisión consciente de cambiar su perspectiva. Comenzó a alimentar su mente con pensamientos positivos, reemplazando el no puedo por el puedo, el no haré por lo haré. Comenzó a tratar cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Comenzó a ver el fracaso no como un callejón sin salida, sino como un trampolín hacia el éxito. Adoptar esta actitud positiva no fue un paseo por el parque para John. Requirió esfuerzo, paciencia y perseverancia, pero estaba decidido. Se rodeó de positividad, personas positivas, libros positivos, afirmaciones positivas. Cada mañana se despertaba y tomaba la decisión consciente de afrontar el día con optimismo. Esta nueva actitud comenzó a reflejarse en todos los aspectos de su vida. Sus relaciones florecieron. Se convirtió en una fuente de positividad para sus amigos, familiares y colegas. Estaba más feliz, más saludable y con más energía. Su carrera dio un giro para mejor. Comenzó a asumir desafíos con entusiasmo y sus superiores comenzaron a notar su nueva confianza y productividad. Pero la transformación no quedó ahí. La actitud positiva de John atrajo el éxito. Comenzó a lograr cosas que nunca creyó posibles. Sus sueños y aspiraciones, que antes parecían inverosímiles,
ahora estaban a su alcance. Era la prueba viviente de que una mentalidad positiva puede abrir puertas a las oportunidades y al éxito. La transformación de John no se trataba de convertirse en una persona diferente. Se trataba de deshacerse de la negatividad que lo agobiaba y abrazar una versión más positiva y optimista de sí mismo. Se trataba de darse cuenta de que sus pensamientos y actitudes estaban dando forma a su realidad. Se trataba de entender que él tenía el poder de cambiar su vida, y lo hizo. La historia de John es un testimonio del poder transformador de la positividad y el optimismo. Su vida es un ejemplo brillante de cómo un cambio de mentalidad puede provocar un cambio dramático en la vida de uno. Es un recordatorio de que tenemos el poder de dar forma a nuestra realidad, convertir nuestro sueño en logros y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La historia de John es un testimonio del poder transformador de la positividad y el optimismo. Quizás se pregunte, ¿cómo logró John cambiar su forma de pensar tan drásticamente? Bueno, el viaje de John hacia la positividad no fue un milagro de la noche a la mañana. Fue un proceso lleno de dedicación y perseverancia. Todo empezó con el autoconocimiento. John dio un paso atrás y miró su vida a través de una nueva lente. Comenzó a reconocer sus pensamientos y patrones negativos. Observó cómo estos pensamientos influenciaban sus acciones y cómo obstaculizaban su crecimiento. John se dio cuenta de que para cambiar su forma de pensar, primero necesitaba cambiar sus pensamientos. Comenzó a cuestionar su pensamiento negativo, preguntándose si había alguna evidencia real que respaldara estas opiniones pesimistas. La mayoría de las veces descubrió que sus temores y preocupaciones eran infundados. Esta comprensión fue un punto de inflexión para John. Fue el comienzo de su transformación. Luego, John descubrió el poder de la gratitud. Empezó a apreciar las cosas buenas de su vida, por pequeñas que fueran. Aprendió que centrarse en lo positivo puede cambiar tu perspectiva y crear una perspectiva más optimista. Cada mañana escribía 3 cosas por las que estaba agradecido y cada noche reflexionaba sobre las experiencias positivas del día. Esta práctica de gratitud comenzó a cambiar su forma de pensar, volviéndolo más positivo y esperanzado, y luego surgió la magia de las afirmaciones positivas. John aprendió que las palabras que usó tuvieron un impacto poderoso en su forma de pensar. Comenzó a reemplazar su diálogo interno negativo con afirmaciones positivas. Se decía a sí mismo: soy capaz, soy digno, puedo manejar esto. Estas afirmaciones actuaron como una profecía autocumplida, ayudándole a creer en sí mismo y en sus capacidades. John utilizó estas herramientas para superar sus pensamientos negativos y desarrollar una perspectiva más positiva. No siempre fue fácil. Hubo días en los que tropezó, en los que dudó, pero siguió adelante, siguió intentándolo, y poco a poco, pero seguro, se convirtió en un hombre de gran valor, un hombre que irradia positividad y optimismo. Al igual que John, cualquiera puede seguir estos pasos para convertirse en una persona más positiva y optimista. Recapitulemos los puntos importantes que hemos discutido en este video. Comenzamos explorando el poder innegable de la positividad, una fuerza que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. La positividad no se trata solo de mantener una disposición alegre. Se trata de cultivar una mentalidad que nos permita superar desafíos, aprovechar oportunidades y crear una vida significativa. Luego profundizamos en la inspiradora historia de transformación de John, un hombre común y corriente que se volvió extraordinario gracias al poder de la positividad. De estar estancado en una rutina, John aprovechó la positividad y el optimismo para redefinir su vida y convertirse en un hombre de gran valor. Su viaje es un testimonio del poder transformador de una mentalidad positiva. También describimos los pasos para volvernos más positivos y optimistas. El primer paso es reconocer el poder de tus pensamientos. La mente es una herramienta potente, y llenándola de pensamientos positivos, podemos cambiar nuestra realidad. El segundo paso es practicar la gratitud. Al apreciar lo que tenemos, atraemos más bien a nuestras vidas. El tercer paso es rodearnos de positividad. Al elegir relacionarnos con personas y experiencias positivas,
podemos fomentar un entorno que fomente nuestro crecimiento. Finalmente, destacamos la importancia de la resiliencia. La vida inevitablemente nos pondrá obstáculos, pero con una actitud positiva y optimista podemos recuperarnos más fuertes y más sabios. El viaje hacia la positividad y el optimismo es personal, pero cualquiera puede emprenderlo. Se trata de tomar decisiones conscientes cada día para centrarnos en lo bueno, aprender de lo malo y esforzarnos siempre por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Se trata de reconocer que tenemos el poder de moldear nuestro destino y que al elegir la positividad estamos eligiendo una vida de abundancia, felicidad y plenitud. Recuerde, la positividad no se trata solo de sentirse bien, se trata de ser bueno, hacer el bien y difundir el bien. A través de la positividad podemos convertirnos en personas de gran valor que contribuyen significativamente al mundo que nos rodea. Entonces elijamos la positividad y llevemos una vida de alto valor. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en tu viaje hacia la positividad y el optimismo? Es un viaje que comienza con pasos simples. Comience practicando la gratitud todos los días. Reflexiona sobre aquello por lo que estás agradecido, por pequeño que sea. Escríbalo, dígalo en voz alta o simplemente téngalo en sus pensamientos. Incorpora afirmaciones positivas a tu rutina diaria. Dígase palabras de aliento, palabras que eleven e inspiren. Digamos que tengo confianza, soy capaz, soy un hombre de gran valor. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Comparte tu historia con nosotros. Nos encantaría escuchar sus experiencias de positividad y optimismo. Cuéntanos qué pasos estás dando, qué desafíos estás superando y qué victorias estás celebrando. Tu viaje hacia la positividad y el optimismo es un camino para convertirte en un hombre de gran valor. Recuerde, el viaje hacia la positividad comienza con un solo paso. Así que da ese paso hoy y conviértete en un hombre de gran valor.